y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar a una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, y he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor nuestro y Dios nuestro. En esta tarde, Señor, queremos reconciliarnos contigo, pedirte perdón, Padre, por todas nuestras iniquidades y transgresiones, porque a la verdad la carne es débil. Y en esta tarde apelamos a tu misericordia, Dios, sabiendo que tú eres un Dios justo, pero apelamos a tu misericordia. Pedimos perdón, Señor, para estar limpios delante de ti y poder exponer esta porción de tu palabra que nos corresponde en esta tarde. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abras nuestro entendimiento, nos des discernimiento, Señor, y que se cumpla tu plan de tu palabra en todos y cada uno de nosotros, de tu iglesia. Porque a la verdad es necesario que estemos a cuentas contigo. Perdónanos pues, Señor, y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, siéntense, sí, siéntense. Disculpen, siempre se me olvida decirles que se sienten, pero pues ya es costumbre. En esta tarde vamos a seguir con el primer libro de Samuel y quiero hacer hincapié en una cosa. No cabe duda que la tecnología ha avanzado enormemente. Claro que ya son muchos años de los tiempos de David a nuestros tiempos, pero en aquel entonces dialogaban o platicaban de mucha distancia. No sé si tengan por ahí alguna imagen del recorrido que hacía David y Saúl al respecto en el desierto de Zif. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Ahí está. Ese era el recorrido que hacían Saúl y David. La otra imagen del desierto, por favor. Este es el desierto de Zif. Y según tenemos entendido, Saúl iba por las montañas, es decir, David iba por las montañas y Saúl iba por el desierto. Esta es más una pequeña ilustración para que vean, se den una idea del recorrido tanto de David que huía como Saúl que lo perseguía. Les decía que no cabe duda que la tecnología ha avanzado. Ahora podemos ver por medio de internet, páginas web, muchas Ws y más puntos todavía, y se pueden comunicar
dialogar, chatean, ¿no? Dicen los jóvenes, chatean, bueno. Inclusive cuando hay noticias, estamos en México y nos presentan imágenes de otros países, y es la tecnología la que ha avanzado. Y a propósito de tecnología, vaya un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de internet en toda la República, y podría yo asegurar que más allá de nuestras fronteras, gracias a la tecnología, reciban un saludo afectuoso de su iglesia ISEM en Bosques del Valle. Bien, vamos a ver qué nos tiene la palabra de Dios en esta tarde. Interesante, edificante, me parece. Casi nomás hablamos de lo que David sufrió por causa de Saúl, pero vamos a ver qué clase de hombre era Saúl. ¿Quién era este que se hizo enemigo de David? El ungido de Dios, el libertador de Israel, y sin embargo se le recuerda principalmente por su insensatez. Olvide las críticas que usted haya oído o leído acerca de Saúl. Olvide su mala fama. Considere los hechos. Saúl fue uno de los más grandes personajes de la historia humana. Fue un muchacho de campo, un verdadero niño campesino. Era alto, bien parecido y muy simpático. Nada que ver con el que habla. Fue bautizado en el Espíritu Santo. También procedía de una familia distinguida. Es decir, en su linaje hubo algunos de los grandes personajes históricos de toda la humanidad. Abraham, Israel y Moisés se contaban entre sus antepasados. ¿Recuerda los antecedentes históricos? Abraham había fundado una nación, Moisés la había liberado de la esclavitud, Josué la estableció en la tierra que Dios le había prometido. Los jueces impidieron que se desintegrara hasta el caos total. Entonces apareció Saúl. Él tomó a este pueblo y lo integró en un reino unido. Saúl unió a un pueblo y estableció un reino. Pocos hombres han hecho eso. Formó un ejército de la nada, ganó batallas por el poder de Dios, derrotó al enemigo una y otra vez, como pocos hombres lo han hecho. Recuerde eso, y recuerde también que este hombre fue bautizado en el Espíritu. Además, fue profeta. El Espíritu de Dios vino sobre él en poder y autoridad. Dijo e hizo cosas inauditas, y todo por el poder del Espíritu que reposaba sobre él. Él fue todo lo que los hombres de hoy anhelan ser, capacitados por el Espíritu Santo para hacer lo imposible. Para Dios, un líder escogido por Dios con el poder de Dios. A Saúl se le dio la autoridad de Dios, era el ungido de Dios y Dios lo trataba como tal. Pero, como no falta un pero siempre, aún en los planes de Dios, el hombre siempre los tuerce. Con el libre albedrío que Dios nos dio, terminamos muy pocas veces a hacer la voluntad de Dios. A Saúl lo consumía la envidia y fue capaz de asesinar y estuvo dispuesto a vivir en las tinieblas espirituales. Fue celoso, envidioso, bueno, muchas diferencias en comparación de lo que fue David. Vimos que en los versículos anteriores, en el capítulos anteriores, nos mencionaron que Saúl se encontraba durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Y entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Además, David era audaz, un líder que se hacía imitar
un gran líder, tanto que sus subalternos lo seguían sin condición. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Querían que sufriera. Si tenemos por ahí la imagen cuando David detiene a Abisai. ¿Sí se ve, hermanos? David pudo haber matado a Saúl. Inclusive su gente lo incitaba a que lo hiciera, y si no lo hiciera con su mano, cualquiera de otros lo podía hacer, pero se trataba de matar a David. Pero David dijo: no, quieto. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla aparezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Con cuánta prontitud los corazones impíos pierden las buenas impresiones causadas por la convicción del pecado. Con cuánta facilidad puede Dios debilitar al más fuerte, hacer que el más sabio sea necio y dejar confundido al más despierto. En esta tarde, queridos hermanos, vamos a analizar dos ejemplos o ilustraciones de las características de David, de muchas de sus características. Dos. La primera ilustración o ejemplo es humildad, y la vemos en los versículos del 18 al 20. Dice: cuán indefensos estaban Saúl y todos sus hombres. Aunque estaban desarmados y encadenados, nada se les hace, solo duermen. De todos modos, David decidió esperar hasta que Dios viera conveniente vengarlo en Saúl. De ninguna manera David iba a forzar con métodos dudosos su camino hacia la corona prometida. La tentación era muy fuerte, pero si se rendía, pecaría contra Dios. Por tanto, resistió la tentación y dejó las cosas en manos de Dios. Qué fácil se le había puesto Dios a David, ¿no? Y sus soldados le decían: ahora es cuando. Inclusive que David lo perdona, sus soldados le reclaman en otros versículos, en otros capítulos: ¿por qué no lo mataste? Seguiremos de esclavos, seguiremos bajo el dominio de este hombre perverso. Pero David no hizo caso. ¿Y qué con nosotros? Bueno, nosotros, cuando alguien nos ofende o lastime, inclusive quiera matarnos, no debemos levantar nuestras manos en venganza. Recordemos que el Señor nos manda amar a nuestros enemigos. Porque qué fácil es vengarnos, pero tenemos que dejar. Dios dijo: la justicia es mía. En los versículos 19 y 20 vemos a David que sigue humilde. Y le dice en el 19: ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres malditos
sean ellos que me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar a una pulga, así como quien persigue a una perdiz por los montes. David insistía en no levantar la mano contra Saúl y hablaba con toda humildad. ¿Le contagiaría a Abigail esa humildad? Recordemos que hace 8 días nos hablaron de la humildad de Abigail, que llegó inclusive pidiendo perdón por las actitudes de su esposo e insistió mucho humildemente. Y ahora David, que habla con Saúl, ya vimos la distancia que tenían de un cerro hasta, a lo mejor el cerro que vemos, Ave María, hasta acá, pero la acústica, no sé, ahí no tengo muy conocimiento, pero sí sé que era a gritos, como se llamaban. Y David dialogó, ni siquiera le reclamó ni le reprochó: Señor, mi rey, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho? ¿Cuál ha sido mi pecado? ¿El servirte? ¿El arreglarte en tus días de tristeza? ¿Tocar el arpa, cantarle himnos? ¿Ese fue su pecado? No, ninguna de esas cosas. Lo que pasa es que Saúl, recapitulando otros textos, estaba celoso de David porque el pueblo lo aclamaba más a David que al propio rey, y había envidia y había todo eso que al hombre malo de repente lo corroe, ¿no? Y humilde, David humilde, siempre humilde. Dice que David razonó seria y afectuosamente con Saúl: los que nos prohíben obedecer las ordenanzas de Dios hacen lo que pueden para apartarnos de Dios y convertirnos en paganos. Tenemos que contar como el mayor daño que se nos puede hacer los que nos exponen al pecado, como lo hacían sus soldados: mátalo o déjame matarlo yo. Y David, no. Así, en nuestro caso, nosotros debemos entrar en diálogo con los que nos persiguen, con los que tratan de apartarnos del camino correcto, aun cuando lo que nos ofrecen parezca bueno. En el versículo 21, Saúl reconoce su pecado y finge arrepentimiento, pero David no le cree. Dice el versículo 21: entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Dice la segunda ilustración o ejemplo de David. En el versículo 21, Saúl reconoce su pecado y finge arrepentimiento, pero David no le cree. Nosotros no debemos dejarnos ir por palabrerías de arrepentidos. Sí perdonar a nuestros ofensores, pero no caer en trampas. La segunda ilustración o ejemplo de David es lealtad, y la vemos en los versículos del 22 al 24. Lealtad, fidelidad, sinceros. Dicen los versículos del 22 al 24: y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. ¿Sí aparece por ahí otra imagen de la lanza? Ahí está David gritándole a Abner, que en este caso que era el que cuidaba a Saúl, era su guarura, y nomás no la hizo. Dice en los otros versículos: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron
y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Jehová siempre con David. Aún sin que David metiera las manos, Jehová peleaba por él, como lo hace por nosotros, pelea por nosotros las batallas. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey, y esto has hecho, y esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Cuánta facilidad le puso Dios a David para matarlo. Pero la lealtad de David. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano en contra del ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. David seguía mostrando lealtad, fidelidad, obediencia a la voluntad de Dios. No tenía él por qué tomar venganza. No podía hacerlo. Sabía que no estaba bien. Aunque él tenía la certeza de que iba a ser rey, no podía irse a tomar otros caminos que no agradaran a Dios para ser rey. Ya estaba predestinado. Dice que de ninguna manera iba a forzar con métodos dudosos su camino hacia la corona prometida. La tentación era muy fuerte, pero si se rendía, pecaría contra Dios. Por tanto, resistió la tentación y dejó las cosas en manos de Dios. Bien, dice en la lealtad, David tuvo una vez más la oportunidad de matar a Saúl, pero volvió a perdonarle la vida. Reconoció y obedeció la voluntad de Dios. No quiso levantar la mano en contra del ungido de Jehová. Mostremos respeto y lealtad a la voluntad de Dios, dejando en sus manos la venganza y esperando en Dios su justicia y misericordia, así como David tuvo con Saúl. Nosotros, si en alguna ocasión se nos presenta la oportunidad para desquitarnos o vengarnos o hasta matar a nuestros ofensores, debemos marcar la diferencia y ser leales con aquellos que Dios tiene por los que nos afligen. Marquemos esa diferencia, hermanos. ¿Cómo David la marcó la diferencia? No levantando la mano contra el ungido de Jehová. Él sabía que Saúl había sido ungido de Dios, lo había hecho rey, y que cuántas cosas había hecho por el pueblo de Israel. Desafortunadamente, como a todos nos llega a pasar, caemos en la trampa y nos dejamos llevar por el enemigo, por el mentiroso, por el príncipe de la mentira, y nos hace creer y nos rebelamos y nos vamos en contra, cuando Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos. Decimos nosotros que es difícil amar a un enemigo.
Pero si recordamos que las cosas difíciles las hace Dios, Dios nos pone a nosotros lo fácil, lo que Él sabe que podemos hacer. No nos manda a hacer algo que no podamos. Y en caso de que seamos débiles, podemos clamar al Espíritu Santo que nos fortalece, que nos guía, que nos enseña cómo actuar contra aquellos que nos ofenden y que nos maltratan. Bien, en el versículo 25 dice que Saúl repitió sus buenas palabras y sus buenos deseos, pero no dio señales de arrepentimiento verdadero para con Dios. Dice el versículo 25, y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Saúl repitió sus buenas palabras y sus buenos deseos, pero no dio señales de arrepentimiento verdadero para con Dios. David y Saúl se separaron para nunca más encontrarse. Pero dice la palabra que ninguna reconciliación entre hombres es firme si no se fundamenta ni se cimienta en la paz con Dios por medio de Jesucristo. Al pecar contra Dios, los hombres nos hacemos locos y erramos en exceso. Así dice los que conocen y saben. Nosotros debemos discernir que muchos que odian la luz y cierran sus ojos ante ella, tienen una opinión pasajera de estas verdades. No se puede tener confianza en una profesión justa de quienes por largo tiempo han pecado en contra de la luz. Aunque las confesiones de pecadores obstinados puedan satisfacernos de que vamos por buen camino y nos estimulen a perseverar y esperar nuestra recompensa solo del Señor. Así es, hermanos. Mientras que David y Saúl se separaron, no hubo tal reconciliación porque David sentía en su corazón y sabía que tarde o temprano Saúl lo iba a matar. Por eso en los demás capítulos nos habla de que se fue con los filisteos y pasó muchas cosas para seguirse escondiendo de David, de Saúl. Y así es, nosotros conocemos a mucha gente, debemos discernir cuántos que odian la luz y cierran sus ojos ante ella. Cuando les hablamos a la gente, no quieren saber nada. Y no se puede tener confianza en una profesión quienes por largo tiempo han pecado contra la luz. Sí nos dicen, qué bueno que estás así, te felicito, síguele, no cambies, pero no se deciden a buscar a Dios, no se deciden a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, aún viendo prodigios y maravillas que ocurren alrededor de los que nos rodean, de toda esa gente que ve y oye, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Por qué esto? Lo vemos con nuestras hermanas enfermas, operaciones, que los doctores se quedan impactados de ver cómo reacciona un cristiano ante las intervenciones de los hombres. Se les hace increíble, se les hace imposible para ellos, para la ciencia, pero no para Dios, porque como les digo, Dios hace las cosas imposibles. Nosotros nomás debemos dejarnos moldear por Dios y las cosas fáciles que Él nos pone son fáciles porque no podemos decir que son difíciles porque las cosas difíciles las hace Dios. Entonces vemos que nosotros debemos discernir contra esa gente que inclusive nos halaga y nos barbea, o ¿cómo se dice? Nos habla con lisonjera. Tú eres bueno, tú eres aquel. Ora por mí, tú que estás cerca de Dios y tantas cosas
sabemos que ellos han andado siempre en tinieblas, no quieren nada con la luz. Y antes de concluir voy a hacer aunque son malas las comparaciones, pero voy a hacer una diferencia entre un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre insensato que pudo tener todo, más de lo que tuvo por dejarse llevar por su carnalidad, por la concupiscencia que todos tenemos, inclusive dejarse llevar por hombres que le aconsejaban seguramente que matara a David porque David le estaba ganando al pueblo. Porque además Dios quiere que nuestra confianza y adoración sean completas, como teniendo, por ejemplo, las características de David. Por ejemplo, David fue obediente, reconoció la autoridad de Dios y los hombres. En cambio, Saúl, desobediente, no reconoció la autoridad de Dios ni de los hombres, aun cuando Dios le había dado una autoridad de reinar y de hacer tantas cosas. Dejó que el Espíritu de Dios se apartara de él, porque él se apartó primero, porque Dios no nos quita lo que nos da, nosotros lo dejamos, nosotros lo perdemos por nuestra necedad, por nuestro egoísmo, por nuestra carnalidad. Número 2, David, leal, fiel. En cambio, Saúl fue envidioso, celoso, no tuvo lealtad para aquel que le ayudó en sus horas, en sus días de aflicción, fue desleal. David, en un tercer punto de sus características, humilde, y lo vimos, fue humilde, cómo le habló a Saúl cuando le pudo haber reclamado: oye, tú, rey malo, después de tantas cosas que yo he hecho por ti, ¿cómo te atreves ahora a perseguirme y querer matarme? ¿Qué te hice para merecer yo esto? No usó ni siquiera un tono agresivo, humilde: mi Señor, mi Rey, ¿por qué me afliges? ¿Qué te he hecho? Piadoso, fue humilde, fue sincero, obediente. En cambio, Saúl, soberbio, prepotente, era el rey y tenía que hacerse lo que él quisiera. No tengo a ciencia cierta cuántas esposas tuvo Saúl, pero seguramente como rey, pues la que él quisiera podía haberlo hecho. Aunque David tuvo muchas esposas, vamos a ver la diferencia. En el cuarto punto, David, piadoso, se compadeció de Saúl, pudiéndolo matar, se compadeció de Abigail cuando fue humildemente a decirle que perdonara a su esposo y aceptó, tanto que hasta después se casó con ella. Y en cambio Saúl, tirano, prepotente, malo, después de que tuvo tantas cosas buenas, se apartó de Dios, dejó que el Espíritu de Dios se fuera y se convirtió en un tirano. Cada rato quería matar a David. A David lo protegía Dios, o David se quitaba o Dios desviaba las flechas, pero nunca jamás pudo herirlo. Otra característica de David: prudente. Pensaba antes de actuar, discernía, consultaba con Dios qué era lo que debía hacer, lo que tenía o lo que podía hacer. Era prudente. En cambio, Saúl, insensato, dejaba llevarse por sus propias ideas, no consultaba a Dios, era imprudente. A lo mejor a todos sus soldados, a su gente, les decía que David era esto, que David era lo otro, cuando David siempre mostró sensatez y lealtad para con Saúl.
Una característica mucho más especial de David: supo esperar en la justicia de Dios. Nunca levantó la mano contra Saúl, que fue a la guerra, que fue sangriento, sí, pero era lo que debía de hacer. Mató a Goliat porque estaba ofendiendo a Jehová, porque estaba queriéndose burlar del pueblo de Dios. Y como Dios estaba con David, pues más no le permitió, y lo movió y lo guió de manera a que sus piedras dieran exactamente donde debían de dar, en la cabezota, como le dijo Dios a la serpiente, ¿no? De la simiente del hombre y la simiente de la serpiente. A la serpiente le dijo: herirás en el pie del hombre, pero él te herirá en la cabeza, y una herida en la cabeza es herida de muerte, como lo hizo David con Goliat. Entonces, la diferencia: Saúl quiso hacer justicia por su propia mano, una justicia equivocada, porque David no le había hecho nada, simplemente lo envidiaba, estaba celoso y quería desaparecerlo para seguir siendo él el primero en el reino de Israel. No esperó en la justicia de Dios, porque no había nada que esperar. David no había cometido ninguna falta. Entonces vemos cómo marca la diferencia un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre que pudo haber sido, pero que no quiso, tomó su decisión personal propia, queriendo ser él y solo él y nada más él. La diferencia la marca eso: el hombre conforme al corazón de Dios, como Dios quiere que seamos nosotros, hermanos, hombres conforme a su corazón. Y ahí vemos las características que podemos y debemos tener para llegar a ser hombres conforme al corazón de Dios. David cometió muchas atrocidades, se casó muchas veces, tuvo muchas mujeres y muchos hijos de diferentes, pero cuando pecaba y él reconocía su pecado, se arrepentía sinceramente, de corazón, no como Saúl, que decía y fingía arrepentirse de lo que estaba en contra de David. David se arrepentía de corazón de los pecados, del mal, le dolía haber ofendido a Dios, y se postraba y se llenaba de cilicio y cuántas cosas hacía, y no volvía a pecar de la misma manera. Ya no vivía en constante pecado, se arrepentía y se restauraba. En cambio, Saúl ni quiso arrepentirse, ni quiso restaurarse, y se quiso apartar de Dios, y las consecuencias ahí fueron. Vemos después en otros capítulos que ya les predicarán otros hermanos, pondrán cómo Saúl se mata. Y aún así, David, con los años y con el tiempo, con la amistad que tuvo con Jonatán, ayuda a su descendencia de Jonatán. Pero eso lo veremos, esa es otra historia. Entonces, hermanos, hemos analizado dos ejemplos o ilustraciones de las características de David, que fue un hombre humilde, aun cuando sabía que sería rey, mostró lealtad para su rey y obediencia para con Dios, esperó en la justicia de Dios. Y así quiere Dios que seamos nosotros: leales, humildes, obedientes, piadosos, prudentes, para llegar a ser hombres conforme al corazón de Dios. Nosotros en el mundo debemos marcar la diferencia, porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos redarguye y nos hace discernir y no nos deja que nos apartemos de las buenas cosas que Dios nos da. Nosotros decidimos seguir o no seguir. Él nos ha dado un libre albedrío hasta la fecha, desde siempre. Entonces nosotros debemos tomar con delicadeza, tomar ese libre albedrío para las buenas obras, para ser conforme al corazón de Dios, para estar en su camino, para mostrar al mundo la diferencia, reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es nuestro deber como cristianos, como conocedores de la palabra. Si alguno está por primera vez que no conocía de la palabra de Dios, hoy no es coincidencia, es el día para que usted tome una decisión importantísima, la más importante decisión de su vida, aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y si acaso no hay ninguno de ellos, y todos los que estamos aquí ya conocemos y sabemos quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo por nosotros, cómo pagó nuestros pecados y delitos en la cruz del Calvario, también es un buen día y un buen momento para restaurar esa reconciliación con Dios, con Jesús, reconocer nuestros pecados, porque como hombres fallamos. Entonces, tiempo de pedir perdón, arrepentirnos sinceramente y no hacerlo más. Y si acaso cayéramos, dice la palabra de Dios, no pequemos más, pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Vengamos a su presencia, digámosles lo arrepentido que estamos de haberle fallado, porque si le fallamos nos debe de doler, si no hay un arrepentimiento sincero, no puede ser. Si no nos duele el arrepentirnos de haber fallado, no hay tal arrepentimiento. Pareciéramos Saúles, arrepentidos nomás de boca. Los invito a orar, hermanos, para pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser hombres conforme a su corazón. Y a mis hermanos de internet que nos ven, los invito allá en casita a orar para que Dios nos transforme, nos renueve y haga con nosotros como Él quiere. Oremos pues, hermanos, y nos ponemos de pie, si gustan pasar al altar, donde ustedes quieran, es decisión personal. Y en esta tarde, Padre nuestro, te damos gracias nuevamente, gracias, porque nos permites exponer tu palabra, esperando, Dios, que se cumpla tu plan de exhortar, de edificar y de consolar a tu iglesia, porque ese es tu plan en cada exposición de tu palabra, ya sea en predicación, ya sea en estudio, ya sea en alguna clase, Señor. Tu plan es que tu iglesia sea edificada, seamos exhortados a cambiar, a andar en el buen camino y seamos consolados, porque al final el que persevere, grande es el galardón que nos espera. Para eso tenemos que ir acumulando tesoros en el cielo. Y Dios no es hombre para que se arrepienta. Él lo que promete lo cumple, y su palabra dice que estaremos con Él, que reinaremos con Él si somos fieles y perseveramos, que solo los valientes entraremos, y digo entraremos porque yo me considero valiente, para estar reinando con Jesucristo cuando llegue el tiempo. No sabemos cuándo. Los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús, ¿y cuándo será esto? Ni yo lo sé, solo el Padre lo sabe. Entonces, ¿qué esperan de mí? Menos podré saber yo cuándo, pero de que va a venir y que va a suceder, tengan la seguridad, porque es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos a ti la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser prudentes, a ser leales, a ser piadosos, Señor, misericordiosos, a saber perdonar de corazón, aún a nuestros enemigos. Decimos que es difícil, pero no, si tú estás con nosotros. Las cosas difíciles las haces tú. Nosotros, tú nos dejas hacerlo fácil. Nomás somos débiles, no podemos a veces, pero tenemos alguien que nos auxilia, alguien que nos ayuda. Tenemos un paracleto que está al lado de nosotros, que nos guía, que nos aconseja y que intercede por nosotros aun cuando cometemos errores. Ayúdanos pues, Dios, a perseverar, a estar en estrecha comunión contigo,
No importa lo lejos que parezca que estás, sabemos que no estás lejos, que te tenemos aquí dentro de nosotros, que no es necesario irte a buscar a otros lugares. Tú estás en nosotros, tú nos escuchas, tú nos atiendes, estás presto, tu oído está presto, y en tu palabra cuántas veces nos dicen que clamemos a ti, que te probemos y que tú abrirás las ventanas del cielo y derramarás abundancia hasta que sobreabunde. Podemos, debemos confiar en ello, porque es tu palabra. Tú eres el Señor y no podemos cuestionarte, ni podemos dudar, ¿será o no será? Sí será, sí es, porque tú eres un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Eres el omnipotente y el omnipresente y el omnisciente. Eres el todo en todo, Dios. Ayúdanos, porque a la verdad somos débiles. Y todo esto, Señor, que te pedimos, se cumpla y nos lo concedas conforme a tu voluntad, a tus planes, a tus propósitos, Señor, porque tú eres sabio y sabes de lo que nos conviene. Enséñanos también a aceptar tu voluntad, cualesquiera que ésta sea, y aceptarla con gozo y con alegría. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le dejo el lugar a quien corresponda. Pero si mientras llega, les digo algo, que siendo un vil pecador,